Reiteramos sol radiante en gran parte de la República, pero ¿cómo va a estar en lo que resta de la tarde y cómo se vienen los próximos días? Ya Juan nos cuenta a través de meteorología. Exactamente, Carlos. Bueno, por el momento, mucho calor en Ciudad Capital y zona metropolitana, 35 grados la temperatura, pero vamos a repasar todos juntos los datos actuales a esta hora de la siesta. El cielo está parcialmente nublado, la térmica es de 34.2. La humedad es del 26%, soplan vientos del noreste a 25 kilómetros en la hora. En lo que resta de esta jornada vamos a tener máximas de hasta 37 grados, atención con esto, y mínimas de hasta 22 grados. Vamos al pronóstico extendido, a ver cómo va a estar el tiempo en esta semana que está empezando. Hoy lunes aparentemente va a seguir el calor, pero con precipitaciones. Este martes mínima de 24, máxima de 37. Este miércoles tiempo inestable con mínimas de 22, máxima de 33. Este jueves mínima de 21 grados, máxima de 35. Y este viernes tiempo inestable, mínima de 22, máxima de 34. Vamos a ver cómo va a estar la pizarra de cotizaciones en el inicio de esta semana según el recuento que tenemos aquí en C9N. El dólar está en la compra a 6.350, a la venta 6.450. El euro a la compra 6.200, a la venta 6.900. El peso argentino a la compra 60 guaraníes, a la venta 80 guaraníes. Y el real a la compra 1.100 guaraníes, a la venta 1.260. 8 de la cuarentena, es momento de actualizar los datos que tienen que ver con números específicos en torno al COVID-19. Juan, ¿me ayudas a comentar, por Exactamente, favor? Carlos. Otro día en que tuvimos este domingo casos positivos nulos, según el reporte del ministro de Salud. De las muestras, que son en total 7.925, dieron negativo 7.697 casos. Los contagiados son 28 hasta el momento, 220. los activos son 126. Vamos a desglosar a los contagiados. Del exterior vienen 81, 113 son casos derivados de los primeros y sin nexo tenemos a 34 pacientes. En cuanto a la siguiente placa, que tiene que ver con el número de contagiados también, hay un desglose acerca del estado de salud de ellos y sobre todo cuántos internados. Hasta el momento, bueno, solo 2 personas internadas con COVID positivo, según el anuncio del Ministerio de Salud. Hay 134 personas con COVID en actividad positiva, por así decir, y también los recuperados, que suman 93 hasta el momento. Vamos a ver. Tenemos la placa. Enseguida. Sí. Bueno, lo importante es el tema de la cuestión de internado, que está no está ninguno de ellos en cuidados intensivos, sino está hospitalizado, bajo chequeo médico y su cuadro no reviste gravedad. Asimismo, estos números bastante alentadores por parte del Ministerio de Salud. Bueno, tenemos también por departamento, a ver si tenemos alguna actualización con los últimos datos del fin de semana, si varió algo al respecto. Vamos a tener, porque es el portal oficial del Ministerio de Salud. A ver, tenemos, dice, confirmados por distrito de residencia, que muestra justamente un mapa, y esto con relación a los departamentos de residencia. Siempre es importante aclarar, porque uno marca donde reside. Eso no significa que esté allí el enfermo. Exactamente. Estamos viendo que Central encabeza los casos, 98 positivos, Asunción con 83, Alto Paraná con 11, le sigue Mambay con 8 casos, Caguazú con 7 casos, Canindeyú 4 casos, Cordillera, Itapúa 3 casos, Boquerón, Huayrá, Misiones y Paraguarí con 2 casos, Cazapá, Ñembucú y San Pedro con 1 caso confirmado. Pero recordemos, en el caso de las localidades mayormente aisladas que dan positivo al COVID, la mayoría de ellos están en albergues, según el informe de salud. Claro, fíjense, justito te fue, ahí está. Fíjense que Central y Asunción, que es esta partecita pegada justamente, tiene la mayor cantidad, casi, a ver, 43 más 36, bueno, casi el 80% de los casos está justamente en esta zona de Asunción y Departamento Central.
Y otra nota bastante interesante, tenemos 93 recuperados hasta el momento y los casos activos son 124. Estamos a poco tiempo de superar a los casos activos con la cantidad de gente recuperada. Algo bastante positivo también esta cifra que está creciendo rápidamente también. O sea que sobre el tema, disculpame te interrumpa, publicó un artículo muy interesante el New York Times, en su versión digital, hablando precisamente de la experiencia paraguaya con relación a estos casos. Interesante. Vamos a ver los confirmados por edad. Sigue siendo alta la franja de 20 a 29 años con 61 casos. Le sigue 30 a 39 años con 49 casos. Le sigue con 37 casos 50 a 59 años. Y le sigue 40 a 49 años. Hay 7 niños con COVID positivo. Significa entonces que de 20 a 50... De 20 a 50, esta franja es la que tiene la mayor cantidad de casos. Exactamente. Es gente joven. Bueno. Esperemos mejorar en cuanto a números. Claro, masculino 53, 47. Ahí está siempre... casi igualado. Sí, pero siempre hay un poquito más cantidad de hombres que de mujeres. Que es una cifra que reiteramos es a nivel internacional. A nivel internacional, si hacemos a nivel mundial, es 60-40. El caso. El promedio. El promedio, 60% masculino, 40% femenino. Ahí están. Queríamos arrancar justamente con los datos más actualizados al respecto. Vamos a hablar de estas informaciones que tienen que ver con ciertas emociones que nos despiertan acá y bueno, queremos compartir con ustedes. El primer caso de ellos me preocupa y tiene que ver con el efecto dominó que va a significar la decisión del Ministerio de Educación de suspender las clases allí, las clases presenciales, porque esta decisión, que va hasta diciembre, tendrá otros efectos. Ojo con esto, escuche muy bien. No solo en la cuestionada calidad educativa que van a recibir nuestros niños con este sistema, sino las dramáticas consecuencias económicas para el entorno. ¿A qué me refiero? A ver, colegios privados. Y si hablamos de colegios privados, no es cuestión de mencionar ni de relacionar con estas grandes instituciones privadas que existen en Paraguay. No, ellas van a subsistir. Estamos hablando de esas pequeñas, que son pequeñas empresas familiares, y no solamente en Asunción, sino en varios puntos de la República, que como consecuencia justamente de esta situación indefectiblemente van a tener que cerrar sus puertas. Docentes que van a estar en breve desempleados por esa consecuencia. Flotas de transporte, transporte escolar que viven de esta actividad. Y cantinas, que son personas también humildes que, bueno, ganan licitaciones y tienen y equipan y tienen ahí su actividad económica. Limpiadoras, jardineros y todo aquel rubro vinculado a una institución educativa. Y bueno, les cuento, para muestra un solo botón, lo que está pasando y lo que pasó hoy. Por ejemplo, en Fernando de la Mora, un grupo de padres fue hasta una institución ya precisamente con la intención de desmatricular a sus hijos ante esta decisión que asumió hoy el Ministerio de Educación. Bueno, y esta historia me alarma, tiene que ver con una actitud al borde de la locura por parte de dos hermanos, gemelos ellos, ¿eh? Y esto nuevamente trae al tapete la falta de una política de salud mental en el país. Que los hermanos sean unidos, pero no en la delincuencia. Dos jóvenes fueron detenidos en un aparatoso procedimiento por agentes de la Comisaría Séptima de Ñemby luego de robar una camioneta a su propio tío. Tras la denuncia, se inició una persecución, fueron neutralizados en esta esquina y tras enfrentar a puños a los agentes, ambos quedaron arrestados a disposición de la Fiscalía. Los hermanos cuentan con antecedentes policiales e historial en el hospital psiquiátrico.
Y en medio de toda esta situación, bueno, hay algo positivo para contar esta historia. La honestidad y también, por supuesto, esa empatía en tiempos de pandemia. Es la historia de una señora que olvidó en un colectivo interno Capiatá su kit de alimentos comprado a través del subsidio del gobierno. Un joven encontró y comenzó una campaña a través de las redes sociales para ubicar a la dueña. Finalmente, tras una ardua tarea de búsqueda, halló a la mujer y devolvió las mercaderías en un hermoso gesto de honestidad y empatía con el más necesitado. Honestidad en tiempos de pandemia, que es importante también destacar como un hecho positivo en esta jornada. Me alegra. La semana pasada hasta fue casi premonitoria la entrevista con Denis Lichi, ex titular del Ministerio de Agricultura, en Palacio de Gobierno, cuando se lo veía saliendo de una entrevista con el presidente de la República. Mucho se le insistió al respecto, cuál fue la charla, negó, se le insistió sobre Petropar. Bueno, ahí está justamente. Y bueno, finalmente hoy, porque se le preguntó en aquella ocasión si le gustaría ocupar la titularidad de Petropar, ni bien se conocía la renuncia de Patricia Zamudio. Bueno, fue muy elegante al eludir, porque la decisión final la tenía el presidente de la República. Él era uno de los candidatos, no afirmó ni desmintió, aunque una sonrisa ahí esbozada bajo el tapabocas se dejaba entrever de que sí le gustaba la idea. Bueno, finalmente hoy el presidente firmó el decreto, Juan. Exactamente, Carlos. Y Denis Lichi, que tuvo una de las mejores gestiones en el poco tiempo que estuvo al frente del Ministerio de Agricultura, según el propio gobierno, ¿no? Y el decreto, en primer lugar, nombra a Denis Lichi como presidente de Petropar y en segundo lugar da las gracias a la señora Delia Patricia Zamudio Torras por los servicios prestados a Petróleos Paraguayos, Petropar. De esta manera se oficializa lo que ya se sospechaba la semana pasada de que Denis Lichi, que había dado un paso al costado, creo que por una cuestión de salud, no recuerdo muy bien qué pasó con él a su salida del Ministerio de Agricultura, o cuál fue el Lo caso. Sacaron para ponerlo a Friedman. A Friedman, exactamente, Sí. por una cuestión ahí política. Exactamente, una movida un poco impopular para su momento, pero Sí. bueno, ahora está de vuelta y al frente de Petropar. Exactamente, Petropar, que estuvo en el ojo de la tormenta bajo la lupa investigativa y lo sigue estando justamente por aquella cuestionada compra de tapabocas a casi 40.000 guaraníes, cuando por menor precio fue destituido el titular de la DIGNAC, que había comprado por 29.900 guaraníes. Ese fue el primer caso. Después aparecieron justamente el tema del lote de la compra de agua tónica, y decía y justificaba la ex titular de Petropar que lo hacía justamente por recomendación médica, porque presuntamente, según ese reporte, ayudaría a inmunizar contra el COVID-19. Ni en que Wuhan desató la polémica. Incluso la gente comenzó a buscar hasta que finalmente el médico de Petropar publicó un reporte donde señalaba de que sí, había recomendado, pero por una cuestión de ayudaba a la digestión para el personal, pero en ningún momento hablaba ni decía de que podía inmunizar a la gente. Y eso le valió también una serie de memes con el agua tónica en la mano y decía, ya te inmunizaste contra el coronavirus. Bueno, finalmente, ante la presión, terminó dando un paso al costado. Qué vergüenza realmente, Carlos. Sí. Una vergüenza actuar y justificar eso sin ningún tipo de dictamen médico. Como te decía recién, ni en Wuhan manejaban ni siquiera como chiste el tema de el agua tónica. Pero bueno, está Mariano en Petropar. Va a haber una Acá se conferencia. hizo una conferencia de prensa. Se va a hacer una conferencia de prensa. El traspaso fue más. un poco más temprano con la ministra Liz Kramer, que estuvo ahí con Denis Lichi. Hola Mariano, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido.
Hola Carlos, ¿cómo le va señor? El saludo a Juan, a todos los televidentes. Efectivamente, ya estamos aquí en Petropar, donde se está preparando todo para la conferencia de prensa del nuevo presidente de Petropar, Denis Lichi, quien fuera en su momento también conocido por su función al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Él había sido destituido en 2019 y ahora con la renuncia de Patricia Zamudio en esta institución se da su designación por parte del Ejecutivo. Él es licenciado. Acá le escuchábamos a los funcionarios, todos ya dicen sí, el presidente es licenciado Denis Lichi, digo bien, lo tratan con su título porque él es licenciado en Administración de Empresas. Y estamos aquí esperando, todavía nos dicen que está ya en el edificio, pero todavía no viene aquí a la sala para conocer un poco cuál será la línea de trabajo, línea de acción por parte del nuevo presidente de la petrolera estatal. Así que es cuestión de minutos, compañeros, para poder un poco también conocer cómo estará trabajando. Y más todavía en este escenario, Carlos Juan, internacional, que ubica un poco a este rubro como uno de los más afectados con la pandemia del coronavirus. Se paralizó todo, el petróleo está bajísimo y eso va generando ese efecto en cadena, ¿verdad? En baja de precios, pérdidas y compañía. Bueno, perfecto. Ni bien haya novedades, avisanos, vamos a estar en vivo y en directo desde Petropar. Dale, señor. Decían, Bueno, Carlos, sí, sobre este tema de la baja de combustibles, ¿no? Decían los emblemas privados que hay stock para comprado ya, ¿no? Con los viejos precios hasta el mes de mayo. O sea que desde el mes de junio quizás tal vez a lo mejor tengamos un combustible más barato, ojalá. Bueno, a nivel internacional contar a la gente de que el petróleo se desplomó, tanto es así que las grandes compañías, las grandes empresas están tratando, en este caso las que se encargan de perforar y extraer, quieren deshacerse de su stock, pero las otras compañías les cuesta comprar por el problema del traslado y por dónde también guardar. A ese nivel está a nivel mundial el petróleo. ¿Y eso por qué? Porque finalmente hay muy poca consumición del petróleo. Claro, por el tema de la cuarentena, muchos menos autos van a cargar la nafta en los emblemas, por eso es que a nivel mundial se da esta situación de acumulación de combustible. Claro, porque las grandes compañías siguen extrayendo petróleo. Entonces hay un sobrestock, pero no sale, no se vende. El mundo se paralizó. Es así. Entonces, por ende, hay menos consumición también. Entonces, incluso están tratando de deshacerse porque están produciendo, ya no tienen espacio y quieren que se compre. Bueno, una situación muy compleja a nivel mundial que hizo que justamente los niveles del petróleo bajaran ahí al ras y por ende el costo también. A ver de qué manera eso nos va a beneficiar a nosotros como importadores de petróleo. Vamos a hablar de eso y mucho más después de la pausa con el nuevo presidente de Petropar. Brevísima pausa, Juan. Ya venimos. Los temas más destacados tiene que ver con la conferencia de prensa esta mañana en Palacio de Gobierno, dada por el jefe de Estado y anunciando y confirmando que finalmente el Ejecutivo, en reunión con el Ministerio de Salud y el Ministro de Educación, tomó la determinación de suspender finalmente toda clase presencial para el sector educativo primario y secundario hasta diciembre de este año, Juan, ¿no? Exactamente, y muy importante, Carlos, porque esto implica una modificación del calendario escolar y sobre todo nuevas disposiciones. Vamos a escuchar lo que decía más temprano Mario Abdo Benítez. Por recomendación del Ministro de Salud Pública y de su equipo de trabajo, hoy venimos a informar la decisión que hemos tomado con el Ministro de Educación, siguiendo los protocolos sanitarios y como órgano rector de las políticas públicas, en este caso el Ministerio de Salud, la postergación de las clases presenciales hasta el mes de diciembre. Eso significa que las escuelas, los colegios, los alumnos menores de edad
que constitucionalmente son responsabilidad del Estado cuidar de su salud y tienen la patria potestad sus padres. Tenemos que trabajar con ellos. Hemos decidido, reitero, siguiendo los protocolos sanitarios, porque creemos que primero es nuestra obligación constitucional cuidar la salud, por más de que hay evidencia científica que a lo mejor los niños no son tan vulnerables a que el coronavirus le genere un impacto fuerte a la salud, no podemos desechar de ninguna manera, y en muchos casos pueden haber niños con problemas respiratorios, asmáticos, y el Estado tiene la obligación de cuidar la vida de esos niños. Y estoy seguro que los padres van a entender y van a colaborar para esto. Segundo, siguiendo también los protocolos sanitarios y las recomendaciones del Ministerio de Salud, ustedes saben que toda la comunidad educativa mueve una gran cantidad de gente. Eso lo va a profundizar mejor el ministro de Educación. Y puede ser a lo mejor un sector vulnerable para la propagación del virus a los sectores más vulnerables, que son los padres o los abuelos. Bueno, así justamente anunciaba. Después, posteriormente, entró en escena el ministro de Educación. Exactamente, con una conferencia de prensa de Carlos bastante confusa, tenemos que decir, porque no dejó muy en claro varios temas que ahora van a aclarar a las 2:30 en otra conferencia de prensa en el Ministerio de Educación y Ciencias. Pero Carlos, te quiero mostrar lo que pasaba en plena conferencia en el Palacio de Gobierno, sí, y algo que es sumamente criticado ahora en redes. Fíjate la forma en que se saca el tapabocas, el ministro de Educación. Estábamos todos sumamente atentos a esta rueda de prensa desde Palacio López y la forma incorrecta de sacar el tapabocas, agarrando de la zona infectada en todo caso, ¿verdad? Y estirando de esa forma. Se genera un salpique innecesario. Bueno, está el padre Narciso Velázquez, él es el presidente del Consejo Nacional de Educación Superior. En instante vamos a retomar la comunicación, ya lo teníamos vía Skype, justamente para hablar sobre qué va a pasar sobre el sector universitario. Claro. Porque precisamente es importante aclarar de que este sector de las universidades tiene autonomía, no depende del Ministerio de Educación, sino de una autonomía. Y está precisamente el Consejo Nacional de Educación Superior, y queremos hablar justamente con su presidente, el padre Narciso Velázquez, a ver qué pasa con los universitarios. Están preguntando qué va a pasar de nosotros. Exactamente, Carlos. Y hay vamos a retomar o no la universidad este año. Las universidades privadas ya sientan postura sobre este tema y ellos afirman que igualmente se deben seguir con las clases virtuales porque hay una cadena que debe responder, porque deben responder principalmente a esta cadena económica que depende del tema educativo en el ámbito de educación superior. Así que bueno, todavía va a haber mucho por discutir. Enseguida vamos a hablar con encargados del CONES. Bueno, gente universitaria que está atenta a esta información, aguardanos un ratito, vamos a retomar la comunicación con el padre Narciso para hablar sobre este tema. Pero vamos a retomar nuevamente, volviendo, la conferencia de prensa de PETA, que bueno, habló mucho, pero también así dejó muchas confusiones. Exactamente, escuchemos parte de lo que decía el ministro de Educación. Tenemos un primer corte que hicimos este fin de semana, llegamos a completar los datos. ¿Y cómo se hizo esos cortes? La información vino del docente. Esto no es una encuesta encargada a una empresa, sino la encuesta es del docente, de aquel docente que informó cómo llegó a la tarea, con las tareas en estas primeras 6 semanas, que eran semanas de repaso, de retroalimentación. Y en este tiempo hemos llegado, y los datos estadísticos dicen que el 88%... servir a mi país. Bueno, está hablando el nuevo presidente de Petropar, Denis Lich. Una nueva etapa dentro de esta institución emblemática, muy importante, una empresa pública que representa mucho para el país, para el ciudadano común y también para el Estado.
por recomendaciones. Las instrucciones recibidas del señor presidente de la República es la de venir a transparentar la institución, poner todo a disposición de la prensa y por medio de ustedes, de la ciudadanía, también la información necesaria como para dar tranquilidad al pueblo paraguayo. Venimos para trabajar, venimos para darle un gran empuje a la institución, para tratar de hacer lo mejor posible. Queremos darle tranquilidad a nuestros operadores, a los funcionarios y a todas las instituciones que trabajan con nosotros. Las indicaciones directas del presidente, teniendo en cuenta la situación de Patricia Zamudio, presidente, presentaciones de informes, este corte que se va a estar realizando también, ¿cómo van a estar realizando? Bueno, con relación a la presidenta saliente, todas las documentaciones se encuentran ya en manos de la Fiscalía, la Contraloría General de la República y también el Departamento de Anticorrupción. Entonces, de eso se estaría encargando las instituciones. Y por lo que a nosotros nos corresponde, yo estuve hablando con el equipo acá administrativo, les pedí que, por favor, lo antes posible puedan alzar en nuestra página web de la institución todo lo relacionado a los casos en donde la ciudadanía pudo haber dudado. O sea, vamos a transparentar todo ese proceso que se había realizado y que tuvieron algunos cuestionamientos para dar tranquilidad. Acá nosotros venimos a transparentar toda nuestra administración y, como dije, para dar tranquilidad también a la ciudadanía. ¿Van a continuar haciendo compras en el marco de esta emergencia sanitaria? Yo hice, bueno, hace media hora estoy acá, ¿verdad? Hice algunas consultas momentáneamente, no se tiene previsto adquisiciones. Creo que las que se hacen a pedido del Ministerio de Salud, entonces hoy no se tiene ningún pedido hecho. ¿Cómo toma estas críticas de repente, presidente, sobre lo que sería su rubro original o su especialidad y ahora asumiendo una petrolera estatal? Bueno, primero yo creo que he demostrado mi capacidad en la administración pública. Creo que eso es muy importante. Segundo, realmente yo tengo una mezcla en lo que es un poco mi trabajo particular, ¿verdad? Yo provengo soy licenciado en contabilidad, trabajé en empresas, administré empresas y estuve también en una industria trabajando por mucho tiempo. También, aparte, tenía lo del campo y es por eso que trabajé en la parte productiva, ¿verdad? Entonces, es una mezcla. Me siento con la capacidad de venir a dar todo de mí, a poner pecho, patriotismo y mi honradez por sobre todas las cosas en este trabajo. Acá hay técnicos con mucha experiencia, capaces, con quienes voy a trabajar y estoy seguro que Petropar va a seguir creciendo cada día más. Presidente, el desplome en precio de petróleos a nivel mundial, ¿cómo podría afectar eso? ¿Cómo podría repercutir aquí en el país y principalmente en la petrolera del Estado? Sí, primero tenemos que entender de que el desplome fue del crudo. Nosotros, Paraguay no compra crudos, compra ya un producto refinado. Tenemos que entender de que hoy estamos con un stock muy elevado de combustible. Aparte de eso, el consumo se redujo al 20% de lo que se estaba utilizando en el país. O sea, es muy lento el consumo que estamos teniendo. El Ministerio de Hacienda creo que en su momento estuvo analizando la posibilidad de realizar compras a futuro para ver si eso podría ayudarnos a disminuir el precio, pero momentáneamente eso vamos a tener que verlo, ¿verdad? Hoy lo que tenemos, el precio que hoy se tiene, el precio que nos posibilita vender esa mercadería que se había comprado a un precio un poco más alto de lo que está hoy en día. Desde Hacienda habían dicho
de que están coordinando las acciones como para poder comprar a futuro o aumentar nuestra capacidad de almacenaje, que estaban aguardando la asignación del nuevo titular de Petropar. ¿Esto estaría entonces como una prioridad para que se traduzca en el precio final? Por supuesto que vamos a estar evaluando con todo el equipo para ver qué es lo que se puede hacer, porque acá tenemos que entender que no es solamente una capacidad de almacenaje, ¿verdad? Sino también hoy las refinerías están llenas, hoy no tienen posibilidades o sea, hoy todo el sector petrolero, vamos a decir, es muy complejo, todas las barcazas están llenas en el mundo entero, estamos hablando porque esta pandemia no solo afectó a Paraguay, sino afectó al mundo entero. Y las petroleras tienen problemas, las refinerías tienen problemas, los barcos están llenos de petróleo, tienen problemas, y también así nosotros tenemos inconvenientes también. Entonces se tiene que ir evaluando eso, y a medida que va pasando el tiempo creo que eso se va a normalizar. Otros objetivos principales o solicitudes del presidente o del propio equipo de Petrobras para los próximos para los próximos trabajos inmediatos, presidente. Bueno, es muy difícil. Yo creo que todos, hasta inclusive ustedes en su casa, la mayoría de las empresas, no importa de qué rubro, de qué área sea, creo que en este momento es muy difícil de planificar lo que va a hacer, porque no sabemos lo que va a ocurrir. Yo no les puedo decir nosotros vamos a estar vendiendo tanto, porque no sé cómo, no podemos predecir cómo se va a estar moviendo un poco la economía, la parte de producción, mismo el movimiento de las personas, o sea, el consumo. Hoy no vamos a poder saber, ¿verdad? Pero a medida que pasa el tiempo, creo que podemos ir viendo, ¿verdad? Ahora sí, lo que tenemos que ser es creativos. Este es el momento en donde cada uno de nosotros, como dije, hasta inclusive ustedes en su casa, van a tener que tenemos que ser más creativos para poder sobrellevar esta situación y que nos afecte lo menos posible. Porque si las estaciones de servicio, ¿y cómo está, presidente de Petropar? Digo, sé que es muy temprano, pero ¿tiene por lo menos algún dato preliminar de cómo esas estaciones de servicio dependientes directamente de la cartera están trabajando, cómo están en números, recaudaciones, y si eso significaría algún tipo de recorte, disminución? Según me estaban informando, hoy estamos vendiendo el 20% de nuestra capacidad o del volumen que se estaba comercializando antes de la pandemia. El 20%. ¿Significa que entra menos plata? ¿Perdón? Está entrando menos plata, digo. Claro, está entrando menos plata, hasta inclusive se está viendo algunos mecanismos como para flexibilizar a los operadores, porque ellos retiran a un cierto plazo. Y muchas veces ahora se está viendo la posibilidad, en algunos casos, de ayudarle que pague una parte y que la otra parte no, para que no tenga que cerrar o para que no tenga que despedir a los funcionarios. Realmente de acuerdo a lo que vende, que vaya a pagar. Claro, así mismo se está flexibilizando, pero eso está ocurriendo en todas las áreas, como dije, ¿verdad? No es algo, pero es momentáneo. Una vez que salgamos de la situación sanitaria en que nos encontramos, creo que esto va a ir nuevamente girando como lo estaba haciendo, y ahí le vamos a dar un gran impulso para que Petropar siga manteniendo ese nivel de confianza de parte de los consumidores, porque tenemos que, o sea, creo que todos sabemos eso de que Petropar está muy bien posicionado, la marca Petropar está muy bien posicionada, y nosotros vamos a trabajar para que eso vaya creciendo cada día más. Atendiendo el contexto de la pandemia, ¿se estaría haciendo un ajuste de los precios para ayudar a dinamizar la economía? Eso se estaría viendo con el Ministerio de Hacienda. En algún momento creo que se habló de la posibilidad de conversar con el transporte, los dueños de transporte público. Pero todavía no llegué a... El consumidor final es un consumo del 20% de lo que era lo habitual, le va a ayudar a la gente que tiene que seguir circulando. Vamos a evaluar cada situación, y vamos a estar trabajando sobre eso. ¿Presidente, tiene conocimiento si llegó el cargamento de Vitol? Tengo entendido que en esta semana tenía que estar llegando, hace media hora llegué. Yo no sé si el cargamento llegó primero que yo o después, pero
La empresa, quiero que sepan, la empresa estuvo funcionando como debía de funcionar, aunque no tenía todavía la designación de un presidente. Entonces, si debió llegar, seguro que llegó. ¿Cuál sería su prioridad? Ahora va a empezar a empaparse un poco más los temas de Petropar, pero ¿qué es lo que más se va a estar enfocando, por lo menos en las primeras horas? Realmente ver toda la parte económica, hablamos de la transparencia, le pedí que pongan todo a disposición de la prensa, de la ciudadanía, todo lo necesario para transparentar la institución, para dar tranquilidad a la institución. Eso fue el pedido del presidente de la República. Como ya lo dijo ayer, ¿verdad? No hay nada que ocultar, entonces vamos a poner todo a disposición. Por otro lado, reunirme con los gerentes, con los funcionarios, tratar de ver cómo está esto, pero Petropar no para, al contrario. Las licitaciones, presidente. ¿No? Las licitaciones que están abiertas y que, bueno, están en evaluación también. Vamos a ver, por eso digo, es una empresa que tiene sus procesos, seguro que se cumplieron esos procesos, vamos a evaluar y lo vamos a ir realizando. Las prioridades se van a ir haciendo. En época de pandemia tenemos que entender que hay algunas cuestiones que vos planificaste 2 meses atrás que hoy ya no son importantes o que ya hoy no son necesarias. Eso vamos a tener que dejarlo de lado. Y también en estos casos hay algunas otras necesidades más urgentes que posiblemente vamos a estar acelerando, ¿verdad? Pero eso, una vez que esté un poco más empapado de todos los procesos existentes acá, vamos a ir evaluando punto por punto con el equipo. El tema de las ambulancias, que van a comprar 2 ambulancias por $200.000. Eso no, todavía no me comentaron. Gracias. Ok, gracias a ustedes. Bueno, la conferencia de prensa de Denis Lichi, el nuevo presidente de Petropar, Compañeros Petróleos Paraguayos, la empresa estatal, que de esta manera entonces él lo dice e insiste en eso, ¿verdad? Él está llegando, son los primeros momentos que está teniendo aquí dentro del edificio, compartiendo un poco con los diferentes funcionarios y de alguna manera va a ir interiorizándose en los diferentes asuntos que hacen al funcionamiento propiamente de Petropar y así también como a esas adquisiciones, licitaciones y otras cuestiones que son propias de una institución que en teoría siguen y veremos de qué manera, compañeros. Bien, excelente. Gracias, Mariano. Un abrazo por este reporte en vivo y en directo desde las oficinas de Petropar. Bueno, un anuncio bastante importante, sí, Carlos, porque es el primer día de Denis Lichi en las oficinas de Petropar. Obviamente no está muy interiorizado, pero sí, ojalá que no cometa los mismos errores que la titular anterior. Está el padre Narciso Velázquez, presidente del CONES, que es el Consejo Nacional de Educación Superior. Ya lo saludamos. Un placer, padre. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Un gusto saludarte a ti y a quien contigo está. Juan Cáceres. Juan Cáceres Hola, Troche. Juan, ¿cómo estás? Hola, padre. Sí, muy bien. Un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, padre, la postura hoy, la decisión del Ejecutivo a través del Ministerio de Educación de suspender las clases presenciales en la educación primaria y secundaria. ¿Qué pasa con la universidad, las universidades, padre? Bien, las universidades desde el comienzo recibió del CONES, desde el comienzo, cuando se decretó la cuarentena y ello llevaba consigo la restricción de aglomeración de personas, había recibido del CONES algunas directivas, entre ellas fundamentalmente en el espíritu a que no se pierda el año lectivo, que las universidades que tengan posibilidad de hacerlo busquen la manera de establecer herramientas virtuales alternativas a las clases presenciales. Se había hecho con una resolución ya en el mes de marzo, la resolución 4, esa fue confirmada de nuevo con una resolución 6, porque si recordamos, en principio la restricción había sido de 1 semana y eso se fue alargando, hasta que finalmente el CONES, habiendo ya visto que esto se extendía a un poco más de un mes y teniendo en cuenta que el calendario normalmente lectivo en la educación superior es en muchos casos semestral o también modular en algunos casos, o algunos son anuales. Teniendo en cuenta eso, el CONES había emitido la resolución número 8, en la cual justamente ya establecía que
el poder que tienen las universidades justamente de desarrollar sus clases de manera presencial estaba siendo imposible y seguramente eso se iba a extender por más tiempo. Entonces el CONES estableció unos mecanismos con los cuales tiene hoy la necesidad de corroborar qué instituciones están haciendo ello y cómo lo están haciendo. De ese lado, digamos que esta decisión del Ministerio de Educación se entiende que es con niños y con jóvenes, sobre todo menores de edad. En muchos casos ellos tienen la necesidad directa del acompañamiento de los padres y tal vez el peligro de la aglomeración tiene una connotación mucho más especial. Se entiende esta determinación directa del Ministerio de Educación, en donde definitivamente también tiene mucho peso lo que nos diga hoy el órgano rector de la salud de nuestro país, en este caso el Ministerio de Salud. Bueno, para ir a... Sí, simplemente, padre, ahorita por el tema de la pregunta, ¿vuelven o no? Esa es la gran disyuntiva. Entonces, lo que quiero plantearles es lo siguiente, como esta situación va a depender mucho de lo que finalmente determine el Ministerio de Salud, que es el ente rector ahora en cuanto a la lucha contra la pandemia. Significa que en el hipotético caso que más adelante, agosto, septiembre, diga podemos liberar este sector, ¿hay posibilidades de que el CONE levante esta restricción y vuelvan las clases presenciales? Directamente, Carlos. Y de hecho que la resolución 8, justamente por eso establece el mecanismo para el cual las instituciones deben de decir qué pueden hacer y cómo lo pueden hacer en este momento. La idea, y reitero, el espíritu es justamente no perder el año lectivo, o por lo menos que se resienta lo menos posible. Desde ese punto de vista, si es que esa restricción es levantada por el Ministerio de Salud, porque ya podemos volver a las aulas, definitivamente las que son presenciales tienen que volver a ser presenciales, porque las carreras están siendo habilitadas por el CONES, en este sentido, en la gran mayoría de las instituciones o en la gran mayoría de las carreras, porque hay instituciones que tienen carreras ya de por sí aprobadas como virtuales o a distancia, como se conocen. Entonces, esas que son presenciales deben de volver a la presencialidad. ¿Y qué pasa con aquellas carreras que requieren las cuestiones prácticas, medicina, odontología, fisioterapia? Las técnicas. Claro. Sí, técnica, medicina es una cuestión, claro, sí, cuestión más superior. Pero me refiero a cuestiones de anatomía, cuestiones así que sí o sí se basa en un 80% cuestiones presenciales. ¿Qué pasa con esas carreras, padre? En la resolución 8 se prevé que justamente cada institución, y en este sentido una carrera en particular, que tiene seguramente la exigencia de pasar por laboratorio, pues la misma institución debe de hacerse responsable ante el CONES de decir qué puede hacer y qué no puede hacer, y en el caso de lo que no puede hacer debe plantearle al CONES qué alternativa tiene la institución prevista dentro de una reglamentación y una declaración que compromete a la institución. Significa, por decirlo en forma muy genérica, un laboratorio tiene la gran tarea de hacer encontrar al estudiante, al formando, con su tutor, justamente en un encuentro físico seguramente, o con un equipamiento, o también con un insumo. Estoy hablando en forma muy genérica, porque claro, cuando hablamos de laboratorio tenemos que hablar de distintas carreras, por ejemplo, de ingenierías. Las distintas ingenierías normalmente tienen de por sí dentro del plan académico establecido qué son las clases prácticas. Si eventualmente, y estoy hablando de la eventualidad, hay instituciones que pueden acceder también a medios tecnológicos como paliativos a aquello que sería una manipulación directa, también puede declararlo al CONES, solo que allí tiene que
probar suficientemente de que tienen los medios. Hoy en día, como saben ustedes, están lo que se llaman los simuladores. Los simuladores son instrumentos digitales. Por tanto, tienen, si es que lo vamos a hablar así en términos tecnológicos, tienen el software y tienen también el hardware que pueden ellos proyectarlo o llevarlo al desarrollo. Sí. Y finalmente el postulante debería de tener al mismo tiempo el dispositivo con el cual él puede acceder a aquello. Estoy hablando en forma muy genérica y si quieren un poco de explicación, por favor me piden, porque aquí lo importante es que quienes nos escuchan, porque ustedes entienden muy bien lo que les estoy diciendo, pero quienes nos escuchan también deberían de tener el alcance de lo que estamos diciendo. Adelante, sí. Sobre el tema de las cuotas, ¿no? ¿Es razonable que las universidades privadas extiendan o de repente impongan un descuento para los estudiantes, un descuento razonable y no solamente del 10% para los alumnos, teniendo en cuenta que más allá de la calidad de las clases virtuales, no es lo mismo, como decía Carlos, las clases presenciales, las prácticas y todo eso, de manera a ayudar un poco económicamente a la comunidad de los estudiantes de las carreras? ¿Se recomienda de repente ese descuento, esa baja en las cuotas? Sí, nosotros hemos también circularizado a todas las universidades, estoy hablando de todas las universidades, porque todas las universidades finalmente tienen aranceles, incluso las públicas tienen también aranceles. Entonces hemos circularizado a todas las universidades justamente esta exhortación directa, y también que las universidades nos digan a nosotros qué están haciendo en este sentido, y en esa fase estamos, porque reitero, la cuarentena, que originalmente era una semana, ahora ya pasó un mes y un poco más, y parece que se va a extender todavía más dentro de las restricciones de la entidad educativa. Entonces, el proyecto o el planteamiento ya es diverso. Sé que hay instituciones que han establecido justamente un tipo de flexibilización en el pago de cuotas. Sé también que hay instituciones que han ya establecido una modalidad de descuentos, y los descuentos van en forma muy distinta. Hay algunos que han hecho 10, 20, 30, 40, 50, hasta 60%. Entonces, dentro de todo este horizonte que hoy se nos plantea, veo también que hay muy buena predisposición de las universidades en acompañar esta situación, porque sabemos muy bien que muchos de nuestros estudiantes son también trabajadores, y algunos de ellos seguramente están también afectados por esta cesantía de trabajo en muchos de los ámbitos de nuestra vida social. Finalmente, de mi parte, padre, ¿habrá una institución, no sé si es la ANEAES o CONES o una institución paralela a la que ustedes van a terminar, que va a chequear, cuidar la calidad educativa, independientemente de que sea virtual, para que realmente del otro lado, el que recibe el servicio educativo, realmente lo esté haciendo en óptimas calidad, en óptima calidad? Entonces, ¿cómo se garantiza que realmente esa educación virtual sea la que esté acorde a los requerimientos? El CONES de por sí ya es una institución contralora de la actividad académica, y está también establecido en ley de que tiene que garantizar la calidad. En este sentido, el mismo CONES está pidiendo, por eso la semana pasada el CONES ha emitido justamente un formulario de informe que se lo solicita a todas las instituciones que acabadamente determinen qué lo están haciendo y cómo lo están haciendo. Ese ya es el primer filtro. Lo que tiene la ANEAES es la tarea justamente de acreditar las carreras dentro de una serie de rangos, en donde seguramente tomará en consideración también estas indicaciones que el CONES da para el momento de acreditar las carreras. Pero la calidad de por sí es atribución del CONES también en este momento establecerlo, estudiarlo y controlarlo. Claro. Bueno, gran responsabilidad por parte de estas dos instituciones, tanto ANEAES, el tema de la acreditación, y acreditar que estas carreras virtuales sean las adecuadas, que reúnan las condiciones, y obviamente también CONES, de chequear de que su ejecución reúna los estándares requeridos para una educación superior, padre. Le envío un fuerte abrazo. Entonces, lo cierto y concreto, hasta ahora, educación virtual en las universidades también, nada presencial, hasta tanto el Ministerio de Salud determine que este sector
de los universitarios pueda volver a las aulas. Cuando haya esa habilitación, se vuelven a las aulas en las universidades, padre. Asimismo, Carlos, de hecho que también nosotros estamos estudiando, porque estamos en comunicación con el Ministerio de Salud, si el Ministerio de Salud establece con cierta restricción o con cierta indicación precisa que, por ejemplo, se pueda volver a grupos pequeños. También el CONES está en este sentido en conversación con el Ministerio de Salud, que si se va haciendo esto como un proceso largo, claro, y si tuvieran algunas instituciones necesariamente que volver a la presencialidad, cuáles serían las condiciones, también estamos abiertos y seguramente que apenas tengamos esas respuestas también saldremos a comunicar. Excelente, padre, muchas gracias por tu tiempo, te agradecemos mucho. Había un sector joven universitario que estaba muy pendiente a saber, después de la comunicación del MEC, que iba a pasar también con la educación superior. Un abrazo, padre, gracias padre, por tu tiempo. Gracias Carlos, a las órdenes, con mucho gusto, y a toda la comunidad educativa de la educación superior, les digo, tenemos una gran tarea. La gran tarea en este momento del Paraguay y del mundo es tener personas formadas, personas comprometidas, personas que estén verdaderamente empeñadas en salir a dar respuestas a las necesidades que tiene nuestra sociedad. Y muy especialmente Paraguay, ya que tiene una población joven maravillosa, una población joven realmente que se esfuerza por sacar los mejores estándares. Creo que Paraguay también puede ser un modelo en este momento para el mundo. Así que pues seguimos adelante, hagamos el esfuerzo de aprovechar lo que tenemos a mano. Con relación a la educación superior hay mucho que aprovechar. Tenemos las bibliotecas virtuales, tenemos las aulas virtuales, las plataformas. Es cierto, es cuestión de seguramente sacarle el provecho, es cuestión también de encontrar los medios, y yo sé que las instituciones propiamente, las universidades, los institutos superiores están con la mejor predisposición para acompañar este momento. Así que adelante con todo y muchas gracias a la prensa que nos acompaña también dentro de este proceso. Gracias, padre Narciso Velázquez, presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, en este contacto en vivo para, responder también la pregunta y la duda que tenía este sector universitario sobre qué pasaba con las clases presenciales. Exactamente, Carlos. Enseguida vamos a compartir también la postura de las universidades privadas sobre este tema. Lo tenemos en comunicación al señor Jorge Mendelson, el expresidente de la Cámara Paraguaya de Centros Comerciales. Don Jorge, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Para vos y para tu audiencia. Bueno, don Jorge, ¿cuál es la situación de los centros comerciales, los shoppings, y esta decisión del Ejecutivo de, ver la posibilidad a partir de finales de junio la apertura de algunos centros comerciales? Pero lo leía hoy en el diario que probablemente muchas empresas, muchos comercios no lleguen a esta etapa 3, por ende también el efecto dominó del despido de empleados, don Jorge. Y es así como estás diciendo, la situación es extremadamente compleja. Yo soy consciente que es la salud lo que estará siempre en primer lugar. En ese sentido, como ciudadano, yo aplaudo y valoro mucho la actuación que tuvo el gobierno de tomar en tiempo y forma la decisión de la cuarentena. Yo pienso que eso no está en discusión de nadie, los resultados están a la vista. Ahora, dicho esto, el problema que se nos presenta con esta pandemia es de carácter sanitario, pero también de carácter económico. Entonces, de ahí es que es muy importante encontrar el justo equilibrio para que justamente todo pueda funcionar de la mejor manera posible. Porque imagínese usted una empresa que va a estar más de 3 meses sin operar, pero sí teniendo gastos, sí teniendo costos, sí teniendo que cumplir con los costos laborales, porque los empleados son lo más valioso que tienen las compañías, pero no tienen ingresos. Entonces la situación se hace tremendamente dificultosa. Es por eso que nosotros apelamos al gobierno, tuvimos una excelente acogida por parte de la ministra Kramer. Ella entendió, y más que entendió, nosotros nos comprometimos y le hemos presentado
un estricto y muy rígido protocolo sanitario diseñado especialmente para centros comerciales, como para poder hacerle ver a Salud Pública que nosotros no es solo que estamos responsablemente en condiciones de operar, sino que podemos constituirnos en aliados de Salud Pública, ya que estableceríamos una campaña de educación, estableceríamos un riguroso código sanitario y estableceríamos sobre todo el control de la realización y el cumplimiento de ese código. Por supuesto, siempre con la posibilidad de que Salud Pública intervenga y audite personalmente, que nos parece que esa es la forma, ¿verdad? Ustedes me preguntarán, ¿y cómo se puede hacer? Porque muchas veces los centros de compra son vistos como grandes centros de socialización o de aglomeración o de entretenimiento. Muy bien, la situación de esta pandemia nos obliga y le obliga a toda la gente a replantear sus negocios, porque la realidad hoy cambió. Entonces, justamente ese protocolo sanitario lo que dictamina es que establece una serie de condicionantes que limitan la actividad del cliente dentro de los shoppings, justamente para romper ese principio de encuentro o de socialización que es muy común en los centros de compra. Eso lo tenemos contemplado y somos perfectamente aptos para poder implementar. Claro, lo que sería, bueno, de hecho, la idea, como muchas otras empresas también, buscar de reinventarse en esta situación de pandemia de salud pública y económica, porque es importante destacar de que la situación está bastante complicada y por ende incluso IPS ya ha dado cifras alarmantes sobre cantidad de desempleados o con cesación temporal en actividades laborales. Entonces, no sería un centro de encuentro, sino que se convertiría en sitios de compra, de entrada y salida. Más o menos, ¿cuál es la idea para entender, don Nelson? Don Jorge, perdón. El procedimiento es el siguiente. En primer lugar, se retiran de los centros de compra todas las sillas, todas las mesas del patio de comida. No se pueden utilizar. Estrictamente son lugares que uno puede comprar y llevar. No hay encuentro de gente ahí. En los pasillos del shopping, en las cafeterías, etcétera, no hay sillas, no hay mesas. La gente no puede quedarse a socializar, a conversar, a charlar. Eso de momento no va a ser posible. Se establecen caminos o señalizaciones para la circulación para que la gente justamente no tenga que chocarse o toparse con otra persona que le venga de frente. Todo esto por el lado de los centros comerciales, lógicamente añadido a todo lo que hace referencia a lavado previo de manos antes de ingresar, la toma de temperatura, todos esos elementos básicos es el ABC, eso no hay discusión. Y a nivel de los locales también, independientemente de la capacitación que van a recibir, estrictamente en función de los metros cuadrados que tengan de superficie, están aprobados a recibir de a una, de a dos o de a tres personas exclusivamente. O sea, es un protocolo muy rígido, muy serio y cumplible. Es más, ¿por qué le dije de entrada que nos consideramos aliados nosotros de salud pública? Porque consideramos que tenemos las estructuras, tanto a nivel de seguridad como de auditoría, para que se pueda controlar esto que nosotros nos comprometemos a implementar. Y así también creemos que para salud pública es mucho más fácil controlar 15 o 20 o 30 centros comerciales y no tener que controlar 10.000 o 20.000 o 30.000 comercios que pueda haber en las calles de todo el país. Porque un tema que tiene que ver con los locatarios de los shoppings, por ejemplo, ¿los shoppings siguen cobrando el alquiler a estas tiendas o hay una pausa, hay un porcentaje de descuento por el tema de emergencia porque no abrieron? ¿Cómo se da ese manejo con los locales que alquilan los sitios en los shoppings? Los shoppings, con serias excepciones de rubros como supermercados, bancos, los shoppings están cerrados. O sea, el alquiler no está corriendo, el local no está en condiciones de pagar, tampoco nosotros de percibir. Lógicamente existe una estructura básica
que es un componente de los gastos de condominio, y eso se está haciendo un esfuerzo muy grande de parte de las empresas propietarias de los shopping de hacer unos renunciamientos muy grandes sin que implique despedir gente, porque justamente lo que estamos peleando es para mantener nuestros recursos humanos, que consideramos que es lo más valioso y lo que más tenemos que defender. La gente hoy necesita trabajar, esa es la realidad. Sí. Finalmente, don Jorge, ante esta situación y ante el proyecto, o por lo menos la cuarentena inteligente con su fase 3 allá a finales de junio, si esto finalmente se cumple, ¿cuántos locales comerciales a nivel nacional, porque esto es un centro que nuclea varios shoppings y centros comerciales, se podría hablar de un porcentaje de locales que podrían cerrar sus puertas y despedir su gente si esto se extiende hasta mediados de año? Es imposible hoy estimar un porcentaje. Yo creo que no sabemos últimamente lo que va a pasar mañana. Lo que yo sí sé es que hoy, ya no es en junio o julio, hoy ya hay gente que está seriamente, muchas despidiendo gente, otras aplicando la suspensión temporal de la mano de obra y otros bajando la cortina, porque realmente una empresa no tiene condiciones de operar solamente con costos y gastos y sin ingresos. O sea, esa es una ecuación de cumplimiento imposible. O sea, acá la gente está haciendo esfuerzos sobrehumanos para poder aguantar. Y eso hay que tener muy en cuenta. Eso no es solamente o la gran empresa o la empresa pequeña. Todos están sufriendo por igual. Lógicamente el grande tiene un poco más de posibilidades de aguantar, pero realmente estar 3 meses sin operar, eso es algo imposible de sustentar. Don Jorge, esta intención de volver a abrir las puertas como centros de compra y no como espacios de encuentro, ¿va a ser una propuesta que ya se presentó al Ministerio de Salud? ¿De quién depende evaluar y cuándo tendrían una respuesta? Nosotros tuvimos una excelente receptividad de la ministra Liz Kramer de Industria y Comercio. Ella entendió, y más que entendió, ella incluso piensa que es viable. Estamos ahora apelando a Salud Pública para poder explicar este protocolo, para que puedan entender que no se abren los shoppings tal cual estábamos acostumbrados, sino con un montón de restricciones que consideramos que podemos cumplir, y en base a eso, con la aprobación que esperamos de Salud Pública y por ende del Ejecutivo, poder adelantarnos a la fase 2 o a la fase 1 a buena hora de apertura. Exactamente. Bueno, don Jorge, muchas gracias por estos datos y estamos atentos porque toda esta cadena de los centros comerciales sabemos que emplea a muchísima gente y no solamente con puestos de trabajo directos, sino también con una cadena enorme de proveedores, de clientes también. La cadena de valor de los centros comerciales es monstruosa. Como referencia te digo, de los shoppings miembros de la Cámara, exclusivamente a nivel de nuestros empleados tercerizados y las tiendas y sus empleados, calculamos aproximadamente 30.000 personas y estamos hablando de mano de obra directa. De ahí viene todo el efecto multiplicador que viene atrás. Don Jorge, un abrazo, gracias por tu tiempo, hasta cualquier otro momento. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Jorge Mendelson, él es presidente de la Cámara Paraguaya de Centros Comerciales. Importantísimo, Carlos, lo que decía al final, don Jorge, 30.000 personas solamente en el grupo de los shoppings. Muchas gracias. Ya no tiene tinte esto. ¿Qué hay que hacer con esto? Esto ya no tiene tinte, ¿verdad? Ya no sirve. Está terminando. Acá le paso a Carolina. ¿Me ayudas? Ahí te vamos a callar acá, porque si no, nos va a joder siempre. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno. Mira, todo el país sabe que no tengo bolígrafo, Carlos. ¿Por qué me ocupaba a mí? Mira, soldado que va a la guerra sin arma. Pero hoy en día todo es digital, tablet, teléfono. Acá, oficialmente, le regalo hasta las 15 horas. Gracias. Hasta las 15. Después me devuelve. Un saludo a toda la producción del SNT que solamente está viendo en la oficina. Bueno, hasta las 15 le presto. Bueno, vamos a hablar ahora. Tenemos el tema del comunicado del gremio relacionado a la comunicación. Tenemos. ¿No? Sí. A ver, en relación al proyecto de ley, ya lo charlábamos en estos días en nuestros informativos, porque hay un proyecto de ley que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias y prohíbe y limita el nombramiento y la contratación de parientes
de asesores fija topes salariales y también hace referencia a otras medidas relacionadas al gasto público. La comunicación es tan importante como necesaria. Sirve para informar y también convencer al público a adaptar cambios de actitudes y comportamientos masivos. Los formatos consumidos hoy son incontables y es el público quien decide qué, dónde, cuándo y cómo consume la información. No podemos asumir que todas las personas están consumiendo el mismo material. Bueno, y esto tiene que ver justamente con este proyecto de ley que pretende reducir el gasto del Estado en cuanto a espacios en medios de comunicación privado. Y lo tenemos al querido Rufo Medina, justamente en comunicación. Agradecemos su tiempo, ya lo hablamos también para hablar sobre este tema, porque estoy viendo que hay varias instituciones, o varias empresas, asociaciones que están sentando postura al respecto. Veo Catelpar, Cerneco, la Asociación Paraguaya de Agencias de Publicidad, CAPER, APRAP, también el Centro Paraguayo de Publicidad. Y bueno, queremos sumar también otra postura al respecto. Don Rufo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Acá encerrado. Sí, bueno, como la mayoría, nosotros por una cuestión también netamente profesional, periodística, estamos acá trabajando para informar al país, porque imagínate si estábamos nosotros también en cuarentena, ¿qué iba a pasar? La gente no iba a tener a esa información privilegiada de primera mano de qué está pasando en el país y del por qué también la importancia de los medios de comunicación, don Rufo, ¿eh? Totalmente de acuerdo, y justamente te estaba escuchando con respecto al comunicado que firma también Cerneco. Cerneco es, para quienes no lo conocen, Cerneco es el Centro de Estudios de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación. Por eso a nosotros nos pareció, y que está conformada, Cerneco está conformado por anunciantes, agencias y medios de comunicación. Entonces también concierne a la labor de Cerneco un poco dar su voz con respecto a eso, y estamos totalmente de acuerdo con el comunicado que se lanzó en conjunto. Sí, porque estamos leyendo una parte, dice, porque hace referencia precisamente a la intención de cortar estos excesos, de eliminar los gastos innecesarios en el Estado, pero también dice en una parte de este comunicado, el Estado tiene la obligación de hacer llegar la información al pueblo porque la comunicación es una necesidad. ¿Cómo comunicar y qué medios utilizar más eficientemente? Se dará optimizando, no prohibiendo los recursos disponibles para hacer de esta necesidad algo útil, dice parte de este contexto. ¿Qué podéis opinar al respecto como un hombre ligado a la comunicación? Hace, ¿cuánto? 50 años prácticamente, don Rufo. Y qué importante es el tema de que la comunicación llegue a todos, pero para eso hay que utilizar indefectiblemente a los medios masivos. Claro, nosotros estamos totalmente de acuerdo, o sea, al decir nosotros estoy diciendo Cerneco, y por supuesto compartiendo la opinión de las otras entidades. Entendemos que no solamente estamos de acuerdo, sino también aplaudimos la intención básica de cortar gastos superfluos, innecesarios, optimizar la utilización de los recursos del Estado, pero también queremos llamar la atención de los legisladores, que son quienes los que van a tratar este tema, sobre una cuestión que hay que diferenciar. Una cosa es la comunicación y la información, y otra cosa es la propaganda. Hola. Sí, le escuchamos, Rufo, te escucho. Existe la necesidad, los medios del Estado también necesitan comunicar cosas que hacen a su labor. Por ejemplo, como se dice ahí en el comunicado, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por ejemplo, va a comunicar ciertas cosas que se refieren
a las necesidades de los propios ganaderos y de los propios agricultores, como el Ministerio de Educación va a hacer también sus comunicaciones institucionales, me estoy refiriendo a institucionales. El problema es que acá muchas veces se utiliza los fondos del Estado para personificar y para catapultar la figura política de gobernadores, intendentes, ministros, sin ninguna necesidad, y que no es una comunicación institucional y más bien es una propaganda personal. Entonces, lógicamente, eso se debería tener en cuenta en el estudio y habría que definir bastante bien qué es lo que está permitido y qué es lo que no está prohibido. Qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido. Entonces, no entrar en un corte radical así que le imposibilite a las instituciones del Estado a comunicar lo que le corresponde institucionalmente para bien del público, para conocimiento del público. No me imagino cómo hubiera sido esta cuestión de la pandemia si hubiera habido una no hubiera podido hacer su comunicación institucional. Y conste que en esta circunstancia tan desagradable, ellos tienen toda la oportunidad de transmitir con el pleno apoyo de los medios de comunicación. Por eso, esto más bien... Sí, escucho. Hay una posibilidad de establecer un mecanismo de control, de dar trazabilidad a los anuncios que hace el gobierno, en el sentido de, si existen dudas, poner un mecanismo de control acerca de dónde se destinan, qué tipo de mensaje da, cuál es la comunicación que hace, justamente para evitar un gasto superfluo si se trata de propaganda, por ejemplo, que sería malgastar el dinero, sino utilizar el dinero para la comunicación. ¿Se puede establecer un sistema de control para el buen uso de este dinero y con esto justificar el uso? Claro, yo creo que sí. Para más existe en este momento, con rango de ministerio, esta nueva institución que está a cargo de Peralta Bierzi. Entonces, yo creo que ese podría ser, digamos, el filtro que esté posibilitando ese control, digamos, para que no se cometan excesos en la utilización de fondos, pero para motivos que no tienen nada que ver con la institucionalidad del ente que está haciendo la comunicación. De hecho, también, en cierta manera, por un lado es comprensible, creo que desde los distintos medios de comunicación, y usted en ABC, tantos años, don Rufo, se ha cuestionado también la utilización precisamente de plata del Estado para, como usted decía, posicionar a algunos personajes políticos utilizando la plata del pueblo, que son cuestiones de propaganda. Pero otra cosa es cuando vos como Estado querés comunicar, y yo creo que, y vuelvo a rescatar lo que le decía al arranque, el ejemplo más contundente tiene que ver cuando se desató la pandemia, epidemia y después pandemia, y de qué manera el Estado, toda esa información que necesitaba comunicar a la gente, lo pudo hacer a través de los medios masivos de comunicación y sirvió para que esa noticia llegue, se administre, se entienda, se comprenda y se implemente lo que hoy es el resultado de la contención de la pandemia en el país. ¿Entiendes? Imagínense lo importante de la comunicación, pero como decía también una parte, de que prohibir la comunicación del Estado con el pueblo es una incongruencia con los propósitos de esta ley, dice parte de este comunicado, don Rufo. Por supuesto, y además hay que tener en cuenta un poco también que los medios de comunicación también tienen mucho que ver con el apoyo que pueda venir de todo el espectro de la sociedad, digamos, ¿verdad? Y anunciar, yo me pongo un poco en el papel de quienes tienen que estar haciendo la distribución de gastos para publicidad, por ejemplo.
Ellos tienen que ser conscientes de que esa información debe ser, vuelvo a repetir, una información que sí le interese a todos los sectores ciudadanos, o sea, no a todos, pero digamos especificando agricultores, ganaderos, estudiantes, profesionales, médicos, etcétera, pero siempre que sea de interés para ellos y también para la sociedad. Pero no, vuelvo a repetir, y estando totalmente de acuerdo contigo, no para hacer la apología de una persona, de un grupo político. Entonces eso ya sí va de contramano totalmente con la intención de lo que va de contramano es, o mejor, esto sí tiene que contemplar esta legislación. Bueno, este proyecto que se está haciendo, Totalmente, el tema sí. Realmente la intención de este comunicado es llamar la atención sobre ese tema, es para que se reflexione y no se tomen medidas así que posteriormente puede llegar a ser contraproducentes para la comunicación. Don Rufo, como siempre, un placer charlar contigo, muy amable, gracias, que tengas una buena tarde y que disfrutes de esta cuarentena, Actividad con los nietos, seguramente. ¿Disfrutar? Sí, con los nietos, claro. ¿Me estás hablando en serio? Un abrazo, Rufo, un abrazo, gracias. Rufo, un abrazo, gracias. Gracias, Rufo. Bueno, Rufo Medina, referente del diario ABC también, de los multimedios del grupo ABC, de Cerneco, sobre esta situación importante. El tema, lo decías vos, la trazabilidad, porque... ¿Dónde se usa el dinero? ¿Cómo se usa? Claro, yo creo que se entiende. El espíritu de esta ley justamente es eso, ¿no? De la no utilización de estos recursos del Estado, porque estamos con el tema de la tijera para posicionar a nadie, ni sectores tampoco políticos partidarios, ni de gente que quiere en cierta manera, buscando ya un perfil para unas elecciones, destacarse del resto de los miembros del Ejecutivo. Las viejas prácticas. Exactamente. No, la idea es comunicar, y esta comunicación es tan importante, y yo creo que, y reitero el ejemplo de toda esta situación de pandemia, de que tan importante han sido los medios de comunicación para que esta noticia, esta información llegue, se entienda y se comprenda. Por ese lado hay que tomar justamente este tema del proyecto de ley, Bueno, lo tenemos a Rodrigo Mancuello desde el Alto Paraná, están los médicos, tienen una postura con relación a la flexibilización de la cuarentena o esta cuarentena inteligente. Rodrigo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. Nosotros cuando tocamos... Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes también para toda la teleaudiencia. Bueno, una conferencia de prensa por parte de la Asociación de Médicos del Alto Paraná con relación a la flexibilización de la cuarentena. Ellos están hablando de que la conciencia por parte de la ciudadanía es vital y más en el este del país, donde es una zona bastante sensible por la gran cantidad de personas de otros países que vienen, que llegan hasta aquí y que esta flexibilización de la cuarentena también va a marcar un antes y un después con relación a si la propagación del COVID-19 será algo importante o negativo o positivo. Vamos a escuchar un poco lo que dicen acá los médicos. El Alto Paraná un poco no se acordó aparentemente el señor presidente y le hago un llamado de atención. El hecho de que no se proyectó aparentemente un hospital nacional para el Alto Paraná. La segunda ciudad más importante del país, les guste o no les guste, la que aporta al Paraguay la mayor parte de ingresos de impuestos y compañía al Paraguay es Ciudad del Este y Alto Paraná, y lastimosamente no se acordaron de que acá también tendríamos que tener un gran hospital nacional. Se acordaron de otros departamentos a quienes no voy a nombrar, pero lastimosamente Alto Paraná aparentemente quedó en el olvido. Y esperemos que esto haya sido nada más una equivocación y que esto se revierta y que el Alto Paraná tenga verdaderamente un hospital como se merece y como lo tiene que tener. Somos en este momento la población más expuesta
en el supuesto caso de que las fronteras se lleguen a abrir, nosotros seremos los más afectados, porque lastimosamente al otro lado del puente tenemos 2 pacientes fallecidos en 2 días y por no haberse tomado las medidas necesarias, porque esa es una realidad. Porque al otro lado tenemos la cabeza de ese país, dice que esto es una simple gripe y esto no es así, y en consecuencia acá estamos viendo el resultado fatal de 2 personas fallecidas porque no se tomaron los cuidados necesarios. Y esa es nuestra situación, esa es nuestra preocupación, y ese es el Alto Paraná, que lastimosamente fue olvidado de que vaya a tener un hospital nacional como tiene que ser. Doctor, con relación a esta flexibilización de la cuarentena, ¿ustedes están de acuerdo, no están de acuerdo? Y también el trabajo que se va a estar realizando junto con el gobierno nacional. Y estamos, puede que no estemos de acuerdo, pero también somos conscientes de que el Paraguay tiene que, la economía tiene que comenzar a reactivarse de a poco. Y esto va a ser algo gradual. Y como decía nuestra autoridad, y en lo cual sí concordamos, es de que probablemente vamos a ir evaluando semana a semana cuál es la situación. Porque si comienza a haber un brote muy grande, probablemente vamos a tener que retroceder. Y ojalá esto no ocurra. Según estamos viendo informaciones de que aparentemente tenemos una carga viral global, una carga viral menor a la que se ve en otros lugares, y esto está ayudando. Tenemos también a nuestro favor las altas temperaturas que estamos teniendo, que aparentemente también disminuyen la probabilidad de contagio y de persistencia del virus en los ambientes. Entonces todo eso aparentemente está colaborando con nosotros, y además de que hemos tomado las medidas necesarias en su tiempo. Pero de todos modos, nosotros, toda la ciudadanía y nosotros mismos no podemos relajarlo. Eso es algo que debemos destacar y ser conscientes de eso. Esto no acabó, probablemente recién comience, aunque esté más aplacado y todo, pero esto tiene todavía largo tiempo, y como decía la doctora Irale, tenemos que acostumbrarnos a la manera COVID de vivir. Esto va a llevar su tiempo y tenemos que cuidarnos todos juntos. Yo me cuido, ustedes nos cuidan, todos nos cuidamos y nosotros les cuidamos a ustedes. Muchas gracias. Bueno, doctora, también preguntarte como directora con relación a los estudiantes. Acá en el este del país se habla de que ellos, los estudiantes al menos del sector privado, ellos no van a poder tener clases. También esto se confirma por parte de los estudiantes del ámbito nacional, ¿verdad? Mira, de hecho que para la Facultad de Medicina lo principal son las prácticas que ellos tienen en los hospitales. Y lastimosamente por este año esas prácticas no se van a poder realizar, entonces es como que también el año lectivo ellos puedan perder. Eso tanto a nivel nacional como también en la parte privada, ¿verdad? La privada es lo más nos preocupa porque son los estudiantes en la mayoría brasileños, más del 90%. Ustedes saben el conocimiento que también tienen, que acá más de 15.000 estudiantes de medicina, entonces esa aglomeración que va a existir tampoco se va a poder controlar. Entonces es imposible controlar a todos los que van llegando, y eso para nosotros, tanto las medidas no se están tomando en serio las cosas en el vecino país lastimosamente, y eso podría afectarnos. Entonces nuestra sugerencia y en lo comunicado que habíamos sacado era de que el año de lectivo, principalmente para los estudiantes de medicina que ingresan aquí, sean suspendidas por este año y se le pueda reactivar el próximo. Eso también va para la nacional, que también tiene sus estudiantes de medicina, y como digo y recalco, los estudiantes de medicina necesitan de sus prácticas y los hospitales no van a poder recibir y albergarle, porque también nosotros estamos y necesitamos cuidarnos entre todos. Muchas gracias a todos. Bueno, esas eran las palabras de la Asociación de Médicos del Alto Paraná. Ellos sí que están de acuerdo con relación a esta flexibilización de la cuarentena, porque de algún u otro modo entienden la necesidad por parte de la población de ir reactivando al menos la economía, pero claro, con todas las medidas sanitarias que son bastante importantes, al menos aquí en el este del país, porque como decía, es un sector bastante sensible, Carlos, por la gran cantidad de extranjeros que aún se encuentran aquí. Algunos están haciendo su cuarentena obligatoria aquí en nuestro país, otros se fueron para Brasil y otras partes del mundo donde, bueno, de su origen, y cuando se reabra la frontera van a venir de nuevo. Así que eso es lo que está pasando aquí, al menos en el este del país, compañeros.
Rodrigo, muchas gracias por estos datos y bueno, vamos a esperar si hay una respuesta oficial de parte de las autoridades del Ministerio de Salud, Carlos. Bueno, gracias, Rodrigo. ¿Qué tenés para contarme? Bueno, ¿qué pasó hoy en el microcentro de Asunción, Carlos? Estamos hablando de lo que pasaba en la vereda de este edificio, acá muy cerca de nuestra planta transmisora. El temor de muchos se concretó con esto. Estamos viendo ahí en imágenes de apoyo lo que pasó con una rejilla en donde cayó una mujer. ¿Sí? Exactamente. Iba caminando por la vereda. Opa. Hubo una confusión porque en primer término se pensó que era una persona que estaba caminando, nada más, un peatón, ¿verdad? Y que cayó en este agujero. Pero ¿qué pasó? Una funcionaria del edificio que estaba limpiando la vereda y la rejilla ya estaba abierta. No es que hubo una falla. Y cayó igualmente, 7 metros, una altura considerable. Se ve su equipo ahí de limpieza a un costado. Exactamente. Tuvieron que ir los bomberos a auxiliarla, a rescatarla. La sacaron de este lugar. Y bueno, tremendo susto se llevó esta mujer. Y con esto mucha gente reafirma, mi miedo está justificado por que pudiera pasar esto. Pero repetimos, en este caso no fue una falla de colocación de esta rejilla, sino que estaba luego abierta. ¿Qué pasó? ¿Perdió el equilibrio? Aparentemente perdió el equilibrio o no se dio cuenta de que estaba abierta la rejilla y cayó. Yo calculo que retrocediendo, porque sí, algo es una rejilla bastante grande también como para no darse cuenta de que está destapada, ¿no? Mínimamente una lesión importante al caer, si no tuvo fracturas. Pero bueno, ocurrió hoy. Ocurrió esta mañana, cerca de las 9, 9:30. Tercera proyectada, calle Sicilia, entre Montevideo y Colón. Exactamente, sí, ahí está. Bueno, gracias por esta información. 14:45 en la República del Paraguay. Ya la producción me indica hacia dónde vamos. Hacia Deportes. Después del corte, viene el señor Martín. Nuestro amigo Martín Fernández. Con toda la información deportiva después de la pausa. Un picaflor, ¿eh? Un picaflor, hasta ahí te puedo decir. ¿Es su colega, Sí. ¿Sí? Ya venimos. Obviamente está el MEC, donde ya se inicia esta conferencia de prensa para aclarar los detalles acerca de la vuelta o no a clases presenciales. Porque tenemos programa en vivo de capacitación docente en FI, les comento nomás, y después tenemos clases que van también por otros medios, entonces el viceministro Vicky tiene que retirarse. Le pediría que pueden concentrarnos en el tema central y comenzamos. ¿Sí? Adelante, por favor. Bueno, inicia la conferencia de prensa con Fernando Griffith, Roberto Cano y Celeste Mancuello aquí en la sede del Ministerio de Educación y Ciencias con relación a varios puntos, especialmente que guardan relación a lo manifestado el día de hoy por la presidencia en torno a que no habrá clases presenciales por lo menos hasta el mes de diciembre. Están viendo si funciona el audio, ahora en este momento ya ultimando algunos detalles. Voy a hablar más fuerte. Sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola. ¿Se escucha este? Hola. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Tomando detalles técnicos. Iniciamos, a lo mejor es mi voz nomás, Ernesto, que es medio. Iniciamos este diálogo con todos ustedes. Estamos ante un escenario ya más predecible en términos de tiempo. Ya conocemos en función al anuncio que ha hecho hoy el señor presidente de que las clases presenciales, por lo menos por hasta el mes de diciembre, incluyendo el mes de diciembre, ya no retorna físicamente. Entonces se confirma el escenario que veníamos trayendo de que en virtud a los artículos 59 y 60 de la Ley General de Educación es obligación del MEC poner la oferta educativa nacional a disposición de los jóvenes y niños del Paraguay
de forma, tal como lo dice la ley, en educación a distancia. Por lo tanto, tenemos que hablar ya con más certeza de nuestra educación a través de los portales educativos, tanto el portal aprendizaje.mec.edu.pi como las aulas virtuales a través del Office 365, los programas de televisión, los programas de radio, se están sumando varios canales. Recién hace un rato estaba hablando con la viceministra de MITIC respecto, por ejemplo, a que se disponibiliza a través de Radio Nacional unas clases, caso de éxito, por así llamarlo, de fe y alegría, con unos programas de radio que son capaces de producir eso, el efecto del aprendizaje que todos queremos para nuestros niños. Robert, no sé si querés agregar algo más. Simplemente que esta disposición de que no volvemos hasta mínimo diciembre nos da a nosotros el sentido cierta predictibilidad para poder planificar las acciones. Bueno, estamos abiertos acá a las consultas. ¿Celeste? Buenas tardes, agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes en esto y bueno, compartir también este espacio para ir aclarando las dudas que tienen con respecto a esto. Fue un tiempo que así como ya lo mencionó el presidente y el ministro de Educación, es un tiempo que nos afecta a todos estamos en la misma línea, un proceso que ya el ministerio desde la misma declaración de la cuarentena el 9 de marzo ya fue implementando estrategias, ahora estamos teniendo un proceso de evaluación y bueno, con esos resultados vamos a estar implementando los ajustes en las diferentes estrategias hoy implementadas. Procedemos a las preguntas. Buenas tardes. Las preguntas son muchas, pero quería comenzar preguntándoles que no haya clases presenciales hasta diciembre significa que todo el año escolar se va a desarrollar de manera virtual, o sea, no es que en diciembre los niños van a ir a la escuela a rendir o compañía, van a desarrollar todo el año, inclusive las evaluaciones, van a terminar la escuela de manera virtual. La disposición de hoy básicamente establece que hasta diciembre no volvemos a clases, pero esto va a depender finalmente de una evaluación que se haga a fin de año. Si el Ministerio de Salud dispone que están dadas las condiciones para un retorno a aula bajo ciertos protocolos, así será. Aquí el principio fundamental es la salud de la población infantil, infanto-juvenil también, por supuesto, que es un sector que ocupa al Ministerio de Educación y Ciencias, pero finalmente las disposiciones van a estar siempre regidas por el órgano rector de salud paraguaya, que es el Ministerio de Salud. Pero eso significa que se van a desarrollar de manera virtual hasta que, o sea, puede terminar el año escolar y los niños pueden recibirse o terminar, pasar de grado de manera virtual. Bueno, la disposición lo que establece es la no vuelta a clases. Sin embargo, nosotros como a partir del mes de marzo vamos a seguir implementando las estrategias de educación a distancia en sus diferentes modalidades. También todo lo concerniente a el seguimiento al proceso de este aprendizaje que se da, como decimos, en varias estrategias que ya fue compartido también en diferentes momentos y que hoy también podemos volver a mencionar. Sí, para complementar lo que dice la viceministra, de todos modos ya tenemos como ministerio en todas las asignaturas del currículo nacional los aprendizajes esenciales ya seleccionados y en este momento estamos cerrando lo que sería el desarrollo semana a semana hasta diciembre de las capacidades que van a ser desarrolladas, esto más para los docentes, ¿verdad? Semana a semana van a estar siendo desarrolladas de modo tal que a diciembre podamos cumplir, si esto se desarrolla en forma regular, hasta con el currículum nacional previsto, pero con sus capacidades fundamentales y los aprendizajes esenciales. Los sistemas de evaluación, ¿cómo se van a hacer? ¿Cómo se van a hacer los sistemas de evaluación en esta coyuntura? Tenemos un equipo técnico trabajando intensamente en diseñar un esquema de evaluación para estos casos, pero las preliminares hablan de que vamos a estar llevando adelante una evaluación al final del periodo,
Lo que eventualmente podríamos hacer es una evaluación de carácter formativa, intermedia, formativa, no punitiva, no con calificaciones revistas, de modo tal que se puedan hacer las retroalimentaciones y los ajustes pertinentes. Los docentes, de todos modos, ya están en condiciones, como tenemos clases todas las semanas en nuestra plataforma, están ya facultados a hacer la evaluación de proceso, que es una evaluación que se hace todas las semanas, y eso confiere al maestro esa potestad. También, finalmente, el docente es el que finalmente tiene el conocimiento de la realidad de sus estudiantes, de los progresos individuales también. Entonces, cuando hablemos de evaluación final, definitivamente vamos a tener se va a tener en el docente al actor principal de este proceso, obviamente con el apoyo del ministerio. ¿Qué pasa con las comunidades del Chaco, donde las clases eran en internados y ahora están todos dispersos? Quiero complementar la respuesta y que también se enganche con la última pregunta. Esta situación, si bien es sorpresiva para todos nosotros, me refiero a la pandemia, está prevista en la ley en artículos como este, por ejemplo, ¿verdad? Me refiero al tema de la evaluación y al tema del acceso, ¿verdad? Porque hay que recordar que los tres grandes componentes de la educación son la calidad, el acceso y la equidad en la educación, ¿verdad? Pero el artículo 5 es bastante claro para